Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Gálvez, profesor adjunto de Guión 3 de la carrera de Artes Audiovisuales, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata. En el día de hoy, en particular, vamos a hablar de la tipología de las adaptaciones, o sea, aquellas formas que podemos encontrar dentro de estos trabajos de guión que implican partir de una obra fuente para terminar en una nueva obra que es una película. De acuerdo a un estudio realizado por Linda Seger, entre 1930 y 1992, de 63 títulos premiados con el Oscar, 42 se basaban en textos literarios. Pero si se sumaban biografías, este número llega al 83% de los films que recibieron estatuillas como mejor película. En los últimos años pareciera que ese número bajó y llegó aproximadamente a un 25%, aunque el 50% de las películas más vistas provienen de adaptaciones o de obras preexistentes. Los números son realmente llamativos y nos hacen preguntar entonces, a partir de esto, ¿por qué se adapta, no? ¿Cuál es la razón por la cual el cine o las artes audiovisuales recurren a la literatura para las adaptaciones? Y acá ocurre algo que es interesante. Según Sánchez Noriega, hay aproximadamente seis razones que tienen que ver. Primero, una cuestión casi obvia, la necesidad de historias, ¿no? Este reclamo permanente del proceso industrial del cine que necesita nutrirse de historias, entonces la literatura es una fuente a la cual acudir. Además, la literatura garantiza el éxito comercial. Muchas veces, partir de una obra conocida ubica ya la película en un escenario en relación al gran público mucho más de más fácil acceso, de más fácil divulgación. Además, podemos hablar de lo que se llama el acceso al conocimiento histórico, ¿no? Según Sánchez Noriega, son muchas las películas que se basan en textos sobre acontecimientos históricos. Y sin ir más lejos, en nuestro país podemos, por ejemplo, hacer referencia a la época kirchnerista, donde a partir de cierto revisionismo histórico que circulaba, se propició desde el Estado, desde el INCA, el desarrollo de obras audiovisuales que permitan acceder a muchas cuestiones históricas que no habían sido abordadas o no habían sido profundizadas. Entonces, uno de los tópicos característicos de la época kirchnerista de esta producción fue la inversión del Estado en narrar las propias historias, las historias nacionales. También el cine se nutre de mitos y obras emblemáticas. En muchos casos, adaptar un mito implica una especie de reto artístico, ¿no? de reto hacia la obra preexistente, de desafío, de alguna manera interpretar bajo una mirada propia a una obra emblemática. La literatura muchas veces arrastra cierto prestigio artístico y cultural. El cine se aprovecha muchas veces de este prestigio previo de una obra y con esto se arman operaciones culturales en los medios de comunicación, estableciendo debates y demás en torno al tema y a la forma en que se aborda la obra para ubicar a la película en un lugar de conocimiento de los espectadores que le permita acceder ya sea a las pantallas del cine o ahora a las plataformas, multiplataformas y demás, de una forma más masiva, ¿no? Con una concurrencia o un interés más masivo por aquello que se produce. Y también otra de las razones por las que se adapta tiene que ver con la labor divulgadora del cine. Muchas veces ocurre que la gente accede a una obra literaria justamente a partir de haber visto una película, o sea que se genera como
un proceso de retroalimentación, ¿no? La literatura le sirve al cine, pero el cine también le sirve a la literatura. Ahora, ¿qué es lo que implica adaptar? Más allá de estas cuestiones que tienen que ver con las explicaciones que veníamos dando, lo que todavía no hemos abordado en las clases teóricas es la problemática de la adaptación. Entonces, un poco deberíamos ponernos a pensar qué implica adaptar una obra literaria, ¿no? ¿Qué cuestiones se ponen en juego y debemos atender a la hora de realizar este proceso? Y acá se abre un abanico de operaciones interesantes que a lo largo de las clases vamos a ir viendo y profundizando, pero que hoy al menos intentaremos esbozar en una primera instancia para que ustedes puedan tener contacto con estas operaciones que seguramente ya han visto en películas o en textos que hayan leído e ido a ver al cine o hayan visto en la televisión o en otras plataformas, pero que no se han detenido a pensar específicamente cuáles son, ¿no? En principio, adaptar una obra implica pensarla en términos estructurales, realizar transformaciones, reorganizar el contenido narrativo, modificar los tiempos. Ahora vamos a ver un ejemplo que me interesa particularmente, que es la adaptación de Casa Tomada, una adaptación posible de Casa Tomada, que realizó un profesor de la facultad, Ricardo Moretti, alumno de la carrera también, durante el proceso en que duró la Escuela de Cinematografía de la Universidad Nacional de La Plata, que es el antecedente histórico de nuestra carrera, y ahora les voy a contar un poco en qué contexto fue producido este corto. Pero en particular vamos a ver entre esta Casa Tomada de Cortázar y esta Casa Tomada de Ricardo Moretti qué operaciones se pusieron en juego. ¿Qué implica adaptar? Seguimos entonces. Básicamente también poner en imágenes aquello que el texto nos ofrece y pensarlo como. Hay algo que es concreto y tiene que ver con la especificidad del lenguaje, que no es posible pensar la adaptación como un trasvase de contenido. Es imposible pensarla en términos de equivalencias, de significados entre la matriz literaria y la matriz cinematográfica, porque estamos hablando de dos lenguajes diferentes, dos soportes que no pueden pensarse en términos de trasvase, incluso tampoco de traducción, ¿no? Entonces vamos a tener que, al abordar una obra literaria, deberemos generar diálogos, extenderlos, describir, desarrollar situaciones, sustituir otras, unificar, por ejemplo, personajes, añadir cuestiones que nos parezcan necesarias, suprimir, condensar, muchas operaciones que son sumamente necesarias para producir esta especie de puente entre un lenguaje y otro. Al respecto, me gustaría detenerme un poquito en otro autor que aporta en este sentido algunos elementos que pueden enriquecer esto de lo que estamos hablando, que es Sergio Wolf. En su libro Ritos de pasaje, donde aborda este universo en común entre el cine y la literatura, Sergio Wolf dice claramente que hablar de traducción implica sumisión y que no debería pensarse este proceso de esta manera, porque una traducción se da solamente si estamos hablando de un mismo código lenguaje, no como en este caso. Pero acepta que lo que suele ocurrir con este tipo de procedimientos es que aparece en el escenario, a partir del trabajo del guionista y luego de la película, lo que él llama el fantasma de la traición. Algo de esto esbozó Camila el otro día, cuando comenzó a discutir este tema de la esencia o de la fidelidad a la obra fuente,
Y él se plantea por qué deberíamos pensar a una transposición desde el lugar de lo que el texto pierde. Y por qué no pensarlo desde el lugar de lo que gana la película, ¿no? Y bueno, justamente con respecto a esto que se inaugura cada vez que un film transpone una obra literaria muy reconocida, uno de los ejemplos interesantes de lo que se pone en juego es un artículo que encontré a partir del estreno en la década del 90 de una película costosísima para ese momento, dirigida por Jean-Claude Annaud, un director francés bastante acostumbrado a filmar grandes producciones. Fue el que produjo acá en La Plata aquel hecho inédito de del rodaje de la película 7 años en el Tíbet, con la presencia de Brad Pitt, y una movida increíble durante la década del 90, durante el desarrollo de los castings para participar de la película. La ciudad de La Plata le debe particularmente a esta producción la puesta en valor de la estación de ferrocarril, que fue prácticamente reacondicionada gracias a la producción de esta película. Les tiro esto como detalle de color, pero volviendo a la cuestión, adapta una obra de Marguerite Duras, El amante, a un costo altísimo y jugándose realmente un desafío importante por lo que significaba la obra de esta prestigiosa escritora. Y les voy a leer un poco lo que desarrolla un artículo de un diario de esa época en relación a las opiniones en torno al estreno de la película de Annaud. Dice: el estreno en Francia de El amante reabre la polémica entre cine y literatura. Marguerite Duras calla ante el film lleno de erotismo que ha hecho Jean-Jacques Annaud. A comienzos de los años 30, en la Indochina colonizada por los franceses, una muchacha blanca desafió todos los tabús, convirtiéndose en la amante de un hombre chino. Medio siglo después, la protagonista de aquella aventura, Marguerite Duras, la contó en su novela El amante. Ahora, el estreno en Francia de la muy sensual película de Jean-Jacques Annaud, basada en ese libro, ha vuelto a abrir un debate tan viejo como la historia del cine, el de las relaciones entre el séptimo arte y la literatura. La mayoría de la crítica cinematográfica aplaude, mientras Marguerite Duras calla. Marguerite Duras nunca ha tenido la foto del momento en que, siendo una muchacha de 15 años, tomó un transbordador para cruzar el río Mekong. Ese fue el instante crucial en que vio por primera vez al chino que se convertiría en su amante. A falta de foto, la escritora francesa lo reconstruyó en su novela autobiográfica El amante, que es uno de los mayores éxitos literarios de nuestro tiempo. Al adaptar El amante, Annaud sabía que asumía muchos riesgos. Desde que decidí hacer la película, dice el cineasta francés, tuve pesadillas en las que el círculo de devotos de Marguerite Duras gritaba: «¡Traición, traición!». Pero Annaud puede descansar, porque la mayoría de la crítica cinematográfica parisiense elogiaba el resultado de sus esfuerzos. Daniel Heyman de Le Monde es de los que creen que Annaud ha conseguido realizar una nueva y redonda obra de arte, fiel e infiel a Marguerite Duras, como el amante chino a la muchacha Annaud. Escribe Heyman: no ha traicionado a nadie y sobre todo no se ha traicionado a él mismo. Esto es lo que dice este artículo, que me pareció interesante leer y poner en situación, porque describe lo que se arma cada vez que el cine y la literatura, sobre todo cuando entran en juego sus prestigios, se arman en los medios de comunicación, y es muy interesante cómo estas operaciones culturales logran instalar a estas obras y generar interés en los espectadores. Vuelvo por un instante más a Sergio Wolf. Él es muy claro para describir cuáles son las especificidades
de cada uno de los lenguajes y el porqué de esta imposibilidad de pensar a la adaptación, transposición como una traducción. Y es claro diciendo que en un texto se opera sobre la lengua como un sistema de códigos, normas y convenciones institucionalizadas. Las palabras remiten a las cosas, mientras que en un film se opera sobre ciertas codificaciones y convenciones, pero es dinámico porque depende del contexto. En este caso, las imágenes y sonidos son las cosas. La diferencia que plantea es clara. Mientras las palabras remiten a las cosas en un texto, en el cine, las imágenes y los sonidos son las cosas. A partir de esto, entonces, él propone establecer puentes. Lo posible, entonces, si no podemos hablar de traducción, justamente de traducción, si no podemos hablar de trasvase, como nos decía Sánchez Noriega, lo que él propone es generar puentes entre cine y literatura. Y entonces dice, y lo cito, transponer deviene interrogarse sobre si son factibles ciertos procedimientos que hagan de puente entre códigos. Fíjense, por ejemplo, en este fragmento que estamos viendo de La Dama del Lago, de Robert Montgomery. Hay un intento claro por instalar el punto de vista del personaje. Sin embargo, esta utilización de la cámara, ya lo veremos más adelante, durante el año, cuando problematicemos con mayor profundidad sobre la construcción del punto de vista en el cine, que este plano secuencia, este intento por trabajar desde el punto de vista del personaje, no garantiza en el cine la primera persona como si sí fuera o como sí ocurre en la literatura. Se plantea, por ejemplo, también como dimensión muy difícil de profundizar la construcción de la subjetividad del personaje. Y cita este film de Raúl Ruiz, El tiempo recobrado, donde intenta trabajar desde la modernidad cinematográfica todo aquello que imagina, sueña, piensa y recuerda el personaje de la legendaria obra del escritor francés Marcel Proust. En la obra de este escritor, de la cual voy a leer un pequeño fragmento para aquellos que nunca hayan leído y para que tengan idea de cómo es su prosa y su búsqueda estético-narrativa. Les voy a leer un fragmento del Tiempo recuperado, en busca del tiempo perdido, para que vayamos tomando dimensión de las dificultades que implica abordar un texto literario trabajado con un nivel alto de subjetividad. Dice, por ejemplo, en este fragmento: por otra parte, no tendría por qué extenderme sobre aquella estancia mía cerca de Combray, y que quizá fue el momento de mi vida en que menos pensé en Combray, a no ser porque, precisamente por esto, encontré allí una comprobación, siquiera provisional, de ciertas ideas que antes tuve sobre Guermantes, y también de otras ideas que tuve sobre Méséglise. Todas las noches reanudaba, en otro sentido, nuestros antiguos paseos a Combray, cuando íbamos todas las tardes por el camino de Méséglise. Ahora comíamos en Tansonville, a una hora en que antes, en Combray, llevábamos ya mucho tiempo durmiendo. Fíjense cómo la dimensión temporal y estos idas y vueltas entre pasado, presente, relatados en esta obra donde el autor intentó condensar muchos momentos de su vida en una obra enorme y extensísima, que es un clásico de la literatura francesa,
le decía, las dificultades que genera pensar en términos audiovisuales un relato con esta dimensión de subjetividad que el director chileno Raúl Ruiz llevó a la pantalla con esta película que ahora volvemos a ver en este fragmento, y de la cual exploró distintos recursos como para de alguna manera generar esto que le decíamos, estos puentes entre la literatura y el cine. Entonces, para cerrar, digamos, esta postura que desarrolla Sergio Wolf, preguntándonos qué hacer cuando intentamos llevar una obra literaria a la pantalla grande, cuando necesitamos pensarlo en términos de escritura de un guión, la síntesis posible sería pensarlo como un desmontaje de la obra literaria y una reconstrucción de la misma. En líneas generales, a través del desarrollo que ustedes van a hacer en los trabajos prácticos, lo que vamos a intentar es guiarlos en este operativo de desmontaje que implica poner en juego un montón de lógicas que incluyen, por supuesto, la lectura personal sobre la obra, sobre los intereses, sobre el tema, sobre la forma en que se trabajan los personajes, el conflicto, la estructura, sobre la dimensión estética de la obra de la que partimos. Bueno, todo un estudio profundo que nos permita desmontarla para pensarla en otros términos como una nueva obra, ¿no es cierto? Porque en definitiva lo que termina siendo un guión basado en una obra literaria es una nueva obra, una nueva lectura de aquella obra de la que partimos. Bien, volvemos entonces a Sánchez Noriega, a su desarrollo, a las operaciones que se ponen en juego, a todo lo que implica un proceso de adaptar una obra literaria, y hay algo que él subraya con bastante interés, que es el desarrollo de la autonomía estética. ¿Qué es la autonomía estética? De alguna manera es aquella lectura de la obra, aquella apropiación que le permite al guionista adaptador, posteriormente al director, desarrollar una obra con una mirada personal sobre la que la precede, ¿no es cierto? Aportando, si se quiere, esto es importante, una nueva visión del mundo, una nueva visión a partir de esa lectura, ¿no es cierto? Les decía cuando comenzábamos la clase que me interesaba que veamos algunos ejemplos. Les voy a mostrar algunos fragmentos para que ustedes puedan ver con claridad a qué me refiero, a qué se refiere el autor cuando habla de desarrollar una autonomía estética en función de un proceso transpositivo. Vamos a comenzar por un clásico, Nosferatu, de Murnau, una obra alineada claramente al movimiento expresionista, una obra con una historia muy particular. Ustedes saben que Nosferatu lleva su nombre justamente porque no logró, Murnau y sus productores no lograron conseguir finalmente los derechos de la viuda de Bram Stoker, el escritor de Drácula, por lo cual debieron cambiarle el nombre a la película y Drácula pasó a llamarse Nosferatu. A lo largo de la historia la película tuvo muchísimos problemas con sus derechos, incluso en algunos países no pudo ser estrenada, y no le quita, por supuesto, ahora, luego de tanto tiempo, el estatus de clásico del cine mundial por esta increíble caracterización de Drácula única
que hace Murnau desde la corriente expresionista de la época, ¿no? Otra película interesante para que ustedes puedan tener dimensión sobre Drácula es la que realizó Todd Browning, con la actuación especial de Bela Lugosi, un actor muy característico, muy emblemático, más que característico, muy emblemático de aquellos años. Una obra que se realizó en los primeros años del cine sonoro, pero que ya nos deja observar con bastante claridad, ustedes lo están viendo, cómo pone en juego la dinámica característica del cine clásico. Es la forma en que plantean la llegada de los personajes, como cada una de las piezas de la narración, las actuaciones, la iluminación, los diálogos, el montaje, el diseño de arte, todo está completamente amalgamado para llevar al espectador de sus narices a pensar lo que quiere o necesita el director. La llegada del personaje al castillo, el bautismo que implica el primer contacto, todo un universo puesto en juego en función de una idea estética muy clara, que es la que el cine de Hollywood comenzaba a desarrollar por aquellos años. Hay otra transposición muy interesante, que es la que realiza Werner Herzog, como una especie de homenaje justamente a aquella película expresionista dirigida por Murnau, que se llama Nosferatu, una película mucho más actual, pero que deja ver, de alguna manera, la impronta de este director tan particular, su estilo, su temporalidad, como cierta épica. Que de alguna manera la hace una pieza única, a pesar, como decíamos, de ser un film basado en una novela que ha tenido innumerable cantidad de transposiciones a lo largo de la historia. Por último, esta piecita del director canadiense Guy Maddin. Fíjense cómo comienza. Filmada en clave de ballet, con cierta operística. Esta pieza de Guy Maddin tiene un tratamiento estético muy particular, que es característico de este director, que se siente muy atraído por las experimentaciones audiovisuales. Esta película, con detalles muy particulares,
como estas gotitas de color, presenta una mezcla de texturas en diversos formatos cinematográficos. 35 milímetros, 16, creo que también hay algo en 8 milímetros. Todo amalgamado por un blanco y negro que le da como uniformidad. Pero es una película muy particular. Donde, por ejemplo, el propio conde Drácula es un oriental. Entonces, con todos estos ejemplos que acabamos de ver, podemos pensar en la diversidad de propuestas y de miradas sobre una obra fuente. Nos permite sacar algunas conclusiones. En principio, pensar que el concepto de adaptación es un concepto limitado, como dice el autor Sánchez Noriega, por completo improcedente. No se puede adaptar un discurso novelesco a otro fílmico, como tampoco se puede adaptar una pintura a la música. Debemos corrernos entonces de ese juicio comparativo que se dio históricamente entre la literatura y el cine. Debemos dejar de lado, si se quiere, de alguna forma, el reclamo de fidelidad al original. Y debemos corrernos de esta cuestión que el autor marca con mucha claridad cuando dice, también textualmente, el lector, convertido en coautor, transforma la imagen abstracta que le ofrece el texto en imagen mental concreta, mediante la asociación de lo leído con su horizonte experimental. Esto explica de alguna manera justamente que el director pareciera ir a reclamarle a la película aquella visión que recreó en su lectura del texto. Entonces se abre el debate, ¿no? Que la novela es más que la película, porque tiene mayor cantidad de información. Esto es casi una cuestión obvia, ¿no? Por una cuestión de formato. Una película no puede abarcar la cantidad de información que tiene una novela. Por eso algunos autores, como por ejemplo Benoit, con quien vamos a trabajar la clase que viene, dice claramente que una de las operaciones que hay que hacer cuando se trabaja con una novela, en primera instancia, es cortar, cortar y cortar, ¿no? Por una cuestión de material, de cantidad de información que una película no puede soportar, por una cuestión temporal. También se dice que la novela es mejor que la película en cuanto a calidad artística. Y ahí se plantea la cuestión nuevamente de la fidelidad o de la traición. Y me parece que desde nuestra disciplina lo que tenemos que defender justamente es que el cineasta, al igual que aquel lector que fue a ver la película, tiene un legítimo derecho a realizar su lectura personal y crear una obra nueva. Entonces, pensando en la obra original, ¿sobre qué cuestiones tenemos que decidir? Personajes, las acciones que desarrollan, los ritmos, el ambiente que circunscribe todo aquello que está ocurriendo, el estilo
de la obra, en definitiva, una cantidad enorme de elementos que debemos considerar. Entonces me parece que es un buen momento para pensar en materializar esta cuestión a partir de la lectura y el análisis de un cuento como es Casa Tomada de Cortázar y un cortometraje realizado por Ricardo Moretti, un exalumno de la Escuela de Cinematografía de la Universidad Nacional de La Plata, nuestro antecedente, el antecedente histórico de nuestra carrera, allá por fines de la década del 60, en un muy interesante blanco y negro, en celuloide, y una mirada también muy particular, muy propia, sobre la obra de Cortázar. Los invito entonces ahora a leer el cuento que van a tener ustedes aquí debajo en la página destinada para esto, y a ver el cortometraje. Y luego volvemos e intentamos cerrar la clase con el análisis de las cuestiones que se ponen en juego en este proceso.